Ja. Arratsaldeon eta ongi etorriak berriro. Gaur, bideak paisaiaren konfigurazioan izeneko 6. hitzaldia aurkeztuko dugu Amaia Praiz Sagun gaurko onbidatuarekin. Bideak, berak dioen moduan lotura estua dute paisaiarekin, paisaia kontzeptu zabalean hartuta, paisaia kulturala, pertsonen eta inguru naturalaren arteko interakzioan. Bideak ez dira soilik mugikortasuna errazten duten elementuak, baizik eta historia eta kultura garatzen duten elementuak bebai. Hoy presentamos la 6ª conferencia titulada Los caminos en la configuración del paisaje, con la invitada de hoy, Amaia Praiz Sagun. Como ella bien explicaba en el resumen que nos pasó de su conferencia, los caminos están intrínsecamente relacionados con el paisaje cultural. Un concepto, el de paisaje cultural, que subraya esa interacción entre los seres humanos y su entorno natural a lo largo del tiempo. Amaia se centrará en la importancia de los caminos como elementos vertebradores del paisaje cultural, los caminos que no solo facilitan la movilidad y el acceso entre distintos lugares del territorio, sino que también son portadores de historia y cultura y que han guiado a través del tiempo el desarrollo de dichos territorios. Nos hablará sobre el origen y desarrollo de estos caminos y también de la desaparición de algunos otros que han sido testigos del pasado y que hoy es necesario interpretar. Amaia Praiz, hablo de ella ahora, cuenta con una dilatada experiencia en este ámbito del estudio del paisaje. Ha trabajado además estrechamente con esta casa, en equipo hemos trabajado. Precisamente ella junto con Ainara Martínez Matía han coordinado los contenidos de varios programas de las Jornadas Europeas del Patrimonio, y en concreto uno de ellos dedicado al paisaje cultural, en el 2017. Pues bueno, ella, como decía, tiene una dilatada experiencia, es doctora en Historia del Arte por la parte académica, lo menciono también, por la Universidad del País Vasco, y de su trayectoria voy a mencionar voy a mencionar la parte directamente relacionada con la temática que hoy traemos aquí. Participó en la realización del Inventario de Paisajes Industriales de la Comunidad Autónoma Vasca para el Centro de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco durante los años 2011 y 2012. También participó en el informe histórico-patrimonial sobre el paisaje industrial del conjunto de Ajuria Urgoitia para el Ayuntamiento de Asparrena, en el estudio histórico-patrimonial y catálogo patrimonial del paisaje minero en el área de Muskiz, en Muskiz para el Ayuntamiento, en la realización del estudio del paisaje fluvial del río Artibay, para el Departamento también de Cultura del Gobierno Vasco. En el estudio también formó parte del estudio del paisaje fluvial del río Barbadún. También ha participado en la redacción del Decreto de Protección del Paisaje Industrial del río Lea, como categoría de conjunto monumental, y en el Decreto de Protección del Paisaje Industrial de la cuenca del río Barbadún. Desde el 2014 trabaja en la planificación territorial a través de los planes de acción del paisaje, que es la herramienta de gestión para la protección, gestión y ordenación del paisaje. Además, tiene una labor docente, imparte en la actualidad en la UNED de Vergara la asignatura de Geografía de los Paisajes Culturales y es socia, también hay que decirlo, de la empresa Ikusmira Ondarea, que se dedica al promover, difundir, gestionar también y hacer trabajos en torno al patrimonio, realizar múltiples investigaciones, inventarios en torno al patrimonio cultural. Pues Amaia, zurea da txanda, aurrera. Bueno, pues arratsaldeon guztioi, ohore bat da, egotea. Berriro egoan etzian, nire lehenengo etzian hemen berba egiten ondareaz eta paisaiaz. Decía, ¿no?, que volver aquí da un poco siempre de angustia, ¿no?, porque es volver a los inicios de unas Jornadas Europeas del Patrimonio. ¿Angustia no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando te llama Intzane, pues yo dije, sí, claro, me cuadro y digo que sí, ¿no? Luego ya reflexionándolo un poco más dije yo, ¿por qué dije que sí, no? Si con lo bien que yo puedo estar en mi casa oyendo esta charla online, ¿no?
Pero realmente, bueno, pues vi que era un esfuerzo, una ronca, una posibilidad de reflexión y, bueno, como a mí me gustan todas esas cosas, decidí hacerlo. Por tanto, bueno, pues eskerrik asko Aintzane. Y también gracias a ustedes, a vosotros me vais a permitir que os tutee, porque veo muchas caras conocidas y eso, bueno, pues por una parte es arriesgado, pero por otra parte además da tranquilidad, ¿no? Y sobre todo por aquellas personas que a lo largo de mi vida profesional están transitando por los caminos de la vida, del patrimonio, de la historia, de lo que yo trabajo, ¿no? Y que han propiciado siempre mis inquietudes y mis reflexiones. Y recientemente, con personas que se encuentran en esta sala y con otras personas que están online, estuvimos en un sitio maravilloso del que vamos a poner una fotografía y me permitió seguir reflexionando sobre un tema. Y me dio la pista, la pauta de cómo volver a hacer esta intervención. Porque yo tenía una manera escrita y resulta que cuando con estas personas acabé en ese sitio decidí que la iba a cambiar, ¿no? Y por tanto les doy las gracias, ¿no? Los caminos, el camino, si quisiéramos hablarlo en malla estática, sin grandes letras tecnicolor, pues está intrínsecamente unido al paisaje cultural, eso está escrito, está estudiado, está reflexionado, ¿no? Por tanto, mi acercamiento va a ser quizás desde una óptica personal y más cercana, ¿no? No se trata de una clase académica institucional, para eso serían otros foros, este no es el foro, y por tanto mi acercamiento será, bueno, pues me lo van a permitir más personal, más íntimo, ¿no? Decía, ¿no?, que esos caminos, pues es que los creamos, ¿no?, los usamos, los abandonamos, los analizamos y a veces los recuperamos, ¿no? Pero siempre nos estamos interrogando sobre el valor patrimonial de esa línea, de esas líneas que rasgan el territorio, que rasgan el paisaje, ¿no?, y que lo dejan como un zarpazo de un oso en ese territorio, ¿no? Además, esos caminos los vertebran, dan forma estructural y espacial al territorio, y por tanto no solamente es una línea necesaria y útil, sino que tiene muchos significantes. El camino es hoy, sobre todo, marca de presente en el paisaje y constituye, pues, una hoja de ruta, ahora que se utilizan muchas estas expresiones, una senda para el futuro, para nuestro futuro patrimonial. Por tanto, en esta charla intentaré, espero conseguirlo, hablar sobre el nacimiento, sobre el crecimiento y sobre todo la defunción, que es la parte que a mí más me interesa de los caminos, la defunción de sus caminos, ¿no?, que son aparentemente mudos testigos del pasado, pero que, bien interrogados, como si fuéramos la policía del CSI, nos puede dar mucha información, ¿no? Y, por tanto, interpretarlos y categorizarlos, pues, es esencial para nuestro presente patrimonial, ¿no? Los territorios están cosidos por caminos, decía, ¿no?, que han sido usados, que han sido abandonados, y que han servido para conectarnos a las personas, a los territorios, ¿no? Los caminos constituyen, pues, un entramado de nodos, ¿no?, o sea, los puntos de contacto y unas redes, una serie de líneas, ¿no?, que interconectados o superpuestos con disrupciones históricas muy atrayentes, demasiado atrayentes, que a veces nos dan demasiada imaginación y nos olvidamos del territorio, nos olvidamos del elemento histórico, ¿no? Demasiado atrayentes, ¿no?, esas disrupciones que crean una malla territorial patrimonial, una malla de caminos que crean un nuevo mapa conceptual, ¿no?, cuya medida es el ser humano, solo comprensible bajo parámetros culturales, y que responde a necesidades humanas, de relaciones, de comercio, de desplazamiento y de conquista. La malla debe ser estudiada bajo los parámetros del análisis del paisaje. Hay que observar, hay que escalar, ver las relaciones de la parte con el todo. Por tanto, la cartografía es un apoyo para el análisis, y aquí lo vemos en esta lámina. Pero el paisaje se conoce recorriendo el territorio, no desde los mapas. Los mapas son una entelequia. Una cosa es lo que pone una línea intencionada,
cargada de significado, cargada de significantes, pero nosotros tenemos que andar ese camino, tenemos que hacer nuestro camino para poder comprender, si es que podemos llegar a comprenderlo, lo que nos está diciendo el territorio y el camino. Porque para andar, para percibir el territorio, es necesario comprender su valor cultural. Hemos oído a lo largo de todas estas intervenciones de la necesidad de los caminos, ¿no? Necesidades de mucho tipo, necesidades simbólicas y espirituales, cuestiones comerciales, pero sobre todo cuestiones prácticas, ¿no? Y para ello, ¿no?, he traído un ejemplo que es bastante conocido, que es el llamado Caminito del Rey, ¿no? Un nombre que no hace justicia al camino del desfiladero de los Gaitanes en Málaga. Este caminito nació como una cuestión eminentemente práctica, para la hidroeléctrica del Chorro, que estuvo activo desde 1900 hasta 1960. Nace vinculado a esa necesidad de explotación industrial, solo y exclusivamente para el mantenimiento. Luego, cuando ese mantenimiento, cuando esa necesidad original sucumbe, porque llega otro nuevo camino, ese viejo camino, ese abuelo, ese hitite, es superado por su nieto, por su nieta, ¿no? Ese nuevo camino, como digo, es ese camino de hierro, permite las labores más fáciles, con más facilidad, con más agilidad, se deja de utilizar. Y entonces comienza a sucumbir, ¿no?, de una manera dramática, ¿no?, porque aquel camino que había tenido tanto poder, tanta importancia, bueno, queda arrinconado. Pero ese camino no se abandona, sino que se olvida. Este camino, además, pese a que había uno que era mejor para la instalación industrial, sería utilizado por las personas, los hombres y las mujeres del lugar, que durante la Guerra Civil, los años 40 y 50 y 60, lo utilizaron para conectar partes del territorio. Y las crónicas cuentan cómo, bueno, pues en un camino, en esta situación tan precaria, los hombres y las mujeres lo utilizaban, ¿no? Y se cuentan, ¿no?, numerosos accidentes de personas que cayeron en el desfiladero. Pero el siglo XXI no es siglo del romanticismos, y es siglo de practicidad económica. Todo tiene un dólar pegado al lado. También el siglo XX, pero ahora quizás con una nueva dimensión, ¿no? Y en ese proceso de recuperación, quizás, y solo digo quizás, aunque probablemente no me equivoque, el valor patrimonial no fue un elemento fundamental, el valor, sino el valor turístico, que es, bueno, pues, lo que a veces persigue al patrimonio cultural, la excesiva turistización de todo, y el patrimonio sucumbe. Y por tanto, cuando se empieza a recuperar este espacio, no importa, ¿no?, en el objetivo, no importa tanto que fuera usado por las personas del lugar, no importa tanto su intrahistoria, no importa su relación con la industria y la economía en el territorio, no importa quiénes y cómo se construyeron, quiénes lo usaron, no importan esas personas, y de hecho, bueno, se vende, el marketing es el Caminito del Rey, una relación, una atención histórica, cuando, bueno, pues el rey Alfonso XIII va por allí porque le llaman, y él, bueno, pues en sus tours que hace por toda España, pues dicen, majestad, por aquí. Bueno, este camino no se hace para su majestad, pero tiene un amplio elemento de marketing, ¿no? Primando unas personas sobre otras, ¿no? Pues eso, dando incluso lugar al equívoco. Por tanto, tenemos que también reflexionar un poco de esa cara B de la utilización del patrimonio y el turismo, pero no es objeto de esta intervención, ¿no? Esto que, bueno, que es muy utilizado y quiere ser patrimonio mundial y, bueno, 50 cosas más, ¿no?, y que acabará consiguiéndolo, porque también forma parte del marketing del siglo XXI,
me ha servido para también acercarme al territorio, a nuestro territorio, ¿no? Que aunque alejado geográficamente, físicamente, este camino de nosotros, no lo es conceptualmente, ¿no? Tenemos ejemplos cercanos de caminos que nacieron de la necesidad y que desaparecieron sin casi dejar huella. Son ejemplos conocidos, pero que a mí me han interpelado y me han dado una nueva dimensión, ¿no? del fenómeno de paisaje y caminos, ¿no? Las golondrinas alpargateras, ese fenómeno migratorio circular que ha sido estudiado por Marc Pons, un fenómeno de hace 140 años, ¿no? Que fue capitaneado por unos industriales vascos de Iparralde y de la zona del Bear, que solicitaba muchachas jóvenes, solteras, del mundo rural y de baja clase social, género y clase, interseccionan en nuestro paisaje, ¿no? Hijas de pastores y pastoras, digo yo, leñadores, madereros, ¿no? Que, bueno, utilizaban el tiempo a finales de agosto, con el fin de la tarea agraria, bueno, buscaban otra manera de buscar dinero, ¿no? Y, bueno, de ahí pues, el nombre de Enarak, ¿no? Por esa migración, ¿no? Una migración que se iniciaba, como os digo, en agosto, con el fin de la tarea agraria, y que terminaba en abril con el comienzo del campo. De ahí esa migración. Mujeres jóvenes que provenían de los dos lados, tanto de Navarra como de Aragón. La recuperación patrimonial, nuevamente, pone sobre la mesa cuál ha sido la base. Si, bueno, el gusto que tenemos los vascos y las vascas por ir al monte y andar, o realmente ha habido una intención patrimonial, territorial, ¿no? De una recuperación, ¿no? Los investigadores han llegado a recuperar los distintos caminos, entre los valles de Eco y Anso, en Aragón, entre los valles navarros de Roncari, Baztán y Zaraitzu, caminos de más de 100 kilómetros, que utilizan 5 o 6 días en el mejor de los casos, en el peor de los casos hasta 6 o 7 días andando, para buscar un trabajo, ¿no? Y a ello hay que añadir los grandes desniveles de montaña. Un trabajo heroico, un trabajo que iba más allá del el sueldo, ¿no? Hoy es un reclamo turístico, y te lo venden así, que puedes hacerlo por libre, lo puedes hacer como un itinerario guiado de 3, 4, 5, depende de tu condición física, y que lo que te venden es que van a recuperar ese camino personal, es una recuperación de la memoria de estas mujeres. Mujeres que, pues de las que se conoce relativamente poco. Y al igual que en el caso anterior, y por eso me vino a la cabeza, me pregunto si este producto turístico hay algo más, y hablamos también de interpretación del patrimonio cultural. En una línea diferente, he traído 2 caminos industriales, porque dentro de mis múltiples, estamos en familia, lo diré, perversiones, está el género y también está lo industrial. Bueno, pues los he traído porque los he vivido, los he marcado, los he sentido, ¿no? Uno guipuzcoano y otro alavés. 2 caminos que en un principio, pues cuyo valor patrimonial, histórico-patrimonial, no estaba contemplado. Era un camino que no había sido objeto de patrimonialización. Era un camino que servía únicamente como elemento útil, práctico, para marchas de monte, ¿no? Y era utilizado por los hombres y mujeres del lugar, que tenían conciencia de por qué estaba ese camino, pero que tampoco había nada, esa patrimonialización no se había dado. Era eso que sucede en casa, que todo el mundo sabe, pero que no lo saca de la cocina, ¿no? Eran caminos sin una cronología precisa, pero que se encontraban en espacios de alto uso, frecuentados por montañeros y montañeras, ¿no? Y que ambos, la población local, como os digo, lo recordaban, pero no lo consideraban como algo a tener en cuenta, como algo
a intervenir, como algo a trabajar. Pongo el primero, el camino de Itxasondo, que es la imagen que he facilitado, un camino en específico que dicen, pues vaya birria de camino, vaya arbolado birrioso. Bueno, pero es que en realidad este camino de Itxasondo se trataba del camino que a menudo, diariamente, emprendían los mineros para extraer la pizarra. Una pizarra que servía para cosas tan importantes como jugar al billar, como que poner aislante eléctrico en las centrales hidroeléctricas, o algo mucho más importante, como generar los pizarrines para que niños y niñas estudiaran en casa, en las escuelas. Era un camino donde los hombres, desde el municipio de Itxasondo, subían todos los días, probablemente las mujeres también llevándoles el bocadillo, probablemente también los niños y niñas llevando a sus padres el bocadillo, a las explotaciones de Murumendi y de Altzaga. Durante 100 años se utilizó este camino y durante 100 años era el paisaje habitual de las y los habitantes de Itxasondo. Cuando en 2017 nos acercamos a estudiar este territorio, la clave para comprenderlo nos lo dio los caminos. Caminos que, bueno, por circunstancias siguen estando en un estado de abandono, pero que sirvieron para poder introducir, colocar todas las piezas en un mapa y poder darles sentido. El segundo ejemplo que presento es este otro camino aburrido de los que estoy presentando, sin nada atrayente, nada monumental, ¿no? Pero bueno, en un entorno mucho más agradable, es la zona de Araia, en Esparrena, bueno, pues es una zona mucho más interesante. Y bueno, pues para quienes conozcan este lugar, bueno, pues este era lo que aparentemente es un camino, es una huella de un plano inclinado para llegar la caliza desde las canteras de San Miguel hasta la fábrica, que se encontraba en la parte de abajo, que era una caliza, un fundente que se utilizaba para los hornos altos de la fundición. Y en este camino que se conocía como el camino de las vagonetas, de las que ya no quedaban vagonetas y no quedaba ningún elemento, era una senda nuevamente utilizada por los habitantes, los hombres y las mujeres del lugar. Y cuando nos acercamos en ese estudio patrimonial dentro de los paisajes industriales para el gobierno vasco, lo utilizábamos habitualmente y nuevamente nos dimos cuenta que ese camino, que todo tenía un sentido, el sentido práctico de subir a la cantera, era una trama dentro de una estructura mayor, donde tanto la producción de las canteras, tanto lo que se producía de hierro en la fábrica, tanto las relaciones con el entorno, formaban un conjunto altamente atrayente. Así que los caminos, ¿no? Interpretar estos caminos nos ayuda, o nos ayudó a nosotras, a conectar con las personas, ¿no? Porque esas personas lo usaban, ¿no? Los dotaban de sentido y con el paso del tiempo empezaron a verlo como parte de su patrimonio y a reivindicarlos como que hay que cuidarlos, que hay que transitarlos, pero que también hay que saber que eso forma parte de la memoria del lugar, más allá de su configuración, de su trazado, de los elementos que lo conforman. Estos ejemplos son líneas que trazan esta red. Evidentemente hay unos nodos, hay unos elementos centralizados, ¿no? Pero he querido traer un ejemplo de nodo vizcaíno. Y esto, bueno, pues me habla del conjunto ferromolinero de Pendiz. Y es ahí donde aquella primera intervención se fue al garete y tuve que generar una nueva intervención, ¿no? Ante la monumentalidad de estos restos, estos paradones, estos paredones de piedra que aparecen en una vegetación horrible, cegados, colapsados, nos planteamos inmediatamente preguntas en función del elemento.
nos subyuga tanto el elemento que le interpelamos a él, solo y exclusivamente a esa materialidad, a esas piedras. Los analizamos, intentamos comprender su función, su significado, su estructura, sus relaciones con la parte construida. Queremos saber todo de él, todo. Pero es que tan subsumidos estamos que nos hemos olvidado de repente del contexto. ¿Y dónde se inserta? ¿Y qué relación tiene con el entorno? ¿Cómo y de qué manera se relacionan las partes con el territorio? Y en ese momento empezamos a focalizar las preguntas y sale el camino. El camino es lo que da sentido a esas estructuras y comienza a ser el verdadero significado de esta estructura, del entorno, su relación más allá de estos muros ciclópeos que nos llaman, nos sobrecogen, ¿no? Focalizamos las preguntas en el camino. El problema es que hoy no hay camino reconocible que nos lleve a este lugar y, por tanto, ese significado por el momento está encapsulado. Este elemento aislado en una riqueza paisajística que va más allá de sus muros, será comprendida cuando se halle ese camino o cuando ese camino pueda dar la respuesta conjunta al bien patrimonial. A veces, algo aparentemente tan poco monumental como un camino que probablemente esté ahí, esté comida por la vegetación, esa senda, permite trazar la comprensión del bien en el contexto, en el territorio y en el paisaje. Hasta ahora os he presentado, hemos visto que el camino como elemento físico, ¿no? Porque siempre a veces tendemos a hablar paisaje, camino, pero vamos a hablar del camino, ¿no? Que es el sujeto del paisaje, ¿no? El sentido de la senda, del sendero, esa, como dice la RAE, esa tierra hollada, magnífica la definición, tierra hollada por donde se transita habitualmente. Pero cuando hablamos del camino en su dimensión patrimonial, tenemos que darnos cuenta que los caminos trazan rutas o itinerarios. De hecho, el camino se llena de intenciones. De hecho, el tema paneuropeo de las JEP de este año no es los caminos, sino son las rutas, con un claro concepto de imbricación en el territorio. Y, por tanto, haremos un alto en el camino, después de tanto andar y transitar, y casi parecemos saltimbanquis, ¿no?, para hablar del concepto de itinerario cultural. Y necesariamente hay que hablar de la Carta de ICOMOS de Quebec de 2008. En la Carta de Quebec se dice que se deja claro que un itinerario tiene una existencia física, es decir, es el camino, que tiene un trazado constante, reconocible, que ha surgido para un fin concreto, es decir, él dice, no valen las elaboraciones contemporáneas, no es solo una mera asociación de bienes a una idea común, sino que son lugares, espacios, de intercambio cultural sostenido en el tiempo, que se manifiestan en su ámbito, en su dimensión material e inmaterial, en coherencia con esos bienes y, sobre todo, y ahí es donde hay que centrar, es que tenga sea constatable documentalmente, históricamente, una documentación histórica. Por tanto, la Carta de Quebec lo que habla es de que el itinerario cultural está estrechamente ligado al entorno de forma inseparable. Y creo, y me voy a permitir, porque como no va a venir nadie de Quebec a decirme nada, creo, que en ese punto es donde la Carta olvida algo fundamental. Es que el camino es la razón de ser del paisaje, el verdadero elemento vertebrador del territorio. No me gustaría que esta charla quedara la idea de que los caminos son solo aquellos que han sido transitados en el pasado por espacios naturales y rurales, cuyo polvo y pedigrí del encachado pues lo elevan a la categoría de patrimonio con mayúsculas. Y es aquí donde quiero hablar sobre los caminos de la contemporaneidad, de los caminos de los coches, es decir, de las carreteras, vamos, que para que dais tanta vuelta, de las carreteras, ¿no?
Y es que ha llegado el momento de analizarlas patrimonialmente. Hay muchas carreteras históricas, esas carreteras de los años 60, de los años 70, de los años 50, de los años 20, que están sucumbiendo sin ni siquiera darles una miradita. Es verdad que hay instituciones como el Ministerio de Transporte y el Ministerio y la Junta de Andalucía que ya están trabajando en este sentido. Realmente el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible lleva trabajando desde los años 90, desde los años 90. Pero recientemente ha publicado esta metodología y avance de resultados en el que el País Vasco no participa, ¿no? Y por tanto, pues aprovecho la oportunidad de que los nuevos investigadores que están en esta sala, los nuevos y los viejos, que también nosotros tenemos que seguir investigando, pues que trabajen sobre esas carreteras históricas promovidas por las diputaciones, porque a veces parece que el camino real, ahí nos paramos. Parece. Bueno, pues demos un salto más y analicemos el territorio de las carreteras históricas. ¿Qué papel jugaron? ¿Cómo vertebraron el territorio, ¿no? Por tanto, cuando hagamos este análisis, evidentemente, no es una obviedad lo que voy a decir, no debemos dejar pasar que la organización y la articulación de estas carreteras, de estos caminos, tiene que ver con una lectura política. Y así debemos leerla. Muchas de estas carreteras derivan de planificaciones, de caminos reales, que fueron impulsados durante la dinastía de los Borbones, en aquel Real Decreto de Carlos III de 1761, que decía que iba a hacer caminos rectos y sólidos. Y es que un Estado centralista necesita una red de comunicación radial y arborescente, es decir, que parta de la capital, de Madrid, de la corte, del reino, como lo quieran ustedes llamar, para ir a la periferia de manera rápida. De hecho, esta idea cuajó también, vamos a decir que enraizó bien, que en tiempos de la dictadura se coloca el kilómetro cero, en los años 50, en 1950, que partía desde del Ministerio de la Gobernación, desde la Dirección General de Seguridad. Y eso en sí es una carta de intenciones. Las carreteras, como os digo, hay que analizarlas atendiendo a la topografía, obvio, Amaya, a los elementos auxiliares que han definido su trazado, ¿no? De hecho, Ernesto Nolte ya empezó la senda, ¿no? Algunos de todos estos han quedado al olvido. Muchos de estos, como el del Elorrio, están escondidos en los quitamiedos, entre la vegetación, ¿no? Los mojones kilométricos con su código de colores, carreteras nacionales, carreteras comarcales, carreteras locales, ¿no? Y que, bueno, pues que he traído aquí, si me lo permiten, mirándose pues en la nieta al abuelo, ¿no? A la Ituti. Indicadores también del límite de provincia, este maravilloso, ¿no? Uno antiguo que se enfrenta a uno contemporáneo, en la carretera del Elorrio a Vergara, por el Gueta, ese camino que Madoz ya determinó con el camino de Cristina en 1832 y que está ahí a la espera de que alguien haga algo con él, que no, por favor, que no sea que robarlo, sino que algo patrimonial, se entiende. Las casas de peones camineros, ¿no? Solo, a veces cuando pensamos de las carreteras, de los caminos, solo pensamos de las personas que transitan, ¿no? en una ida, en una avenida, ¿no? Pero nos tenemos que preguntar también de las que los construyen, de las que los mantienen, porque esa es otra manera de humanizar y, por tanto, de patrimonializar, ¿no? Y las casas de camineros, algunas de ellas fueron sujetos pasivos de muchos hechos luctuosos durante la Guerra Civil, tanto en el ámbito vasco como en el ámbito español, ¿no? Hay ejemplos, otros tienen una personalidad propia, ¿no? Dicen, aquí estoy porque he llegado. Bueno, pues son las gasolineras, ¿no? Esto pasa, esta foto es reciente, fijaros, 2024. Un elemento protegido, la gasolinera Goya, que dices, bueno, pues la protección patrimonial, como veis, no vale para nada.
ahí está, y se van a intentar a juntar todos los gurús para pensar qué pueden hacer con ello. Bueno, pues que sigan pensando, pero que se den rápido cuenta que se va esto, que se cae. Esta es la gasolinera Goya de Vitoria de 1935, protegida patrimonialmente, mi favorita, lo siento, la de Florencio Mocoroa, de 1950, ¿no?, que sigue en activo, sigue siendo una gasolinera, no es un restop, no es un sitio alternativo, no es un sitio para hacer otras cosas, cumple su función, comprada por Avia, ¿no? Y otra de también mis pequeñas perversiones, como esta, que se encuentra en Eibar, junto a la carretera de Bilbao-San Sebastián, a la Nacional 634, del arquitecto Ramón de Martiarena, que en el año 52 hace la estación de servicio y el garaje, porque bueno, hay que poner en punto el bólido, ¿no? Bueno, pues así se hace, ¿no? Y es que muchas de estas carreteras, que se fueron equipando con todos estos elementos con personalidad propia, como digo, pues están indisolublemente unidas a la carretera, ¿no? Y bueno, a esa carretera además se le van añadiendo elementos de interés industrial, muchas fábricas, de la misma manera que el patrón de asentamiento había sido ferrería camino o industria ferrocarril, ahora gran industria pesada, gran industria del desarrollismo de los años 50 y 60 del siglo XX, se une indisolublemente a la carretera, porque ahora las mercancías van y vienen por grandes camiones. El progreso, como digo, a veces pues, necesita romper la topografía y estudiar al detalle la superficie de la Tierra, crear mapas topográficos al servicio de la ingeniería civil. Y damos un salto más, y de la carretera pasamos a la autopista, que da una nueva dimensión a la escala territorial. Y volverá a pensarse, de la misma manera que se hizo con el ferrocarril, que la antropocización del paisaje está llegando a cotas mayores. ¿Y qué será lo que viene después, ¿no? Estas nuevas vías, estos nuevos caminos, son emblema de progreso, y me van a permitir la audacia, es casi como la vía Apia contemporánea. Es un progreso sin solución de continuidad, ¿no? Que los caminos llevan intrínseco, estas autopistas llevan la modernidad. En caminos y carreteras, la ruptura de la orografía es la excepción. Solo de manera puntual encontraremos puentes, túneles que salven accidentes geográficos. Con la autopista, el viaducto, el túnel, el puente es la norma, porque prima la conexión veloz entre núcleos importantes. Crean un paisaje diferente porque son el reflejo de una sociedad diferente, la de la velocidad individual que genera el automóvil. En el Estado español tenemos Cataluña con estas dos primeras autopistas, que si lo han podido leer, pues tiene su interés, ¿no? Pero el País Vasco también estaba en esta vanguardia. Y ya nuestra Bilbao-Beovia ya tiene unos años, y Ferrovial, la empresa que hizo esta obra, llamó al artista José Manuel Ballester a interpretar los grandes proyectos de Ferrovial. Y, bueno, pues un proyecto estrella fue esta Bilbao-Beovia, que fue acabada en el 1976, que le tenemos manía, pero que la seguimos usando, se le hacen cosas, pero es esta gran autopista por autonomasia, que marcó un hito en la ingeniería civil por la complejidad de mover cuestiones como, por ejemplo, 25 millones de metros cúbicos de tierra, por construir 4 túneles dobles, por construir 77 viaductos, de los que he querido traer, se pueden imaginar, el de Chonta, de 237 metros de longitud, con su característica forma en V, ¿no? Unas pilas que se colocaron así y que, como había tejido industrial abajo, necesitó colocarse unas grandes rótulas que fueran abriendo hasta tener la característica forma en V, que es lo que determina el paisaje y que, sobre todo, determina la identidad de un barrio industrial. De hecho, hoy los pocos
que apuestan porque Chonta siga siendo un espacio industrial, uno de los grandes elementos del paisaje industrial, toman la V de Chonta como su elemento identitario. La complejidad por la diversa topografía, la adaptación a los valles angostos, las zonas urbanas y de ferrocarriles fueron los ítems que caracterizaron la obra de Ferroviar, ¿no? Y que, como dijo el proyecto, pues se produjo una adaptación al paisaje. Y con las autopistas llegan nuestras cabinas de peaje, la señalización, las áreas de servicio, los restops, todo esto con arquitectos e ingenieros de primera fila, ¿eh? Hoy la tecnología nos está aproximando a otro tipo de autopistas, las llamadas autopistas inteligentes. Pero creo que el futuro, a lo mejor, está en otro lugar. También se habla de construir autopistas bajo el agua. En las Islas Feroe se ha abierto el túnel bajo el agua más grande del país, que alberga la glorieta submarina más grande del mundo. Estos puntos que gustan mucho, ¿no? La más grande, la más alta, la más ancha, la más todo, ¿no? Y llamaron a un artista local con un deseo de trascendencia más allá de la obra de ingeniería de civil, que solamente por tecnología sería un hito patrimonial, ¿no? Llaman a Tondur Paturson, perdón si su nombre no es así, ¿no? Que se ha encargado de decorar esta rotonda utilizando un símil de que es una medusa flotando en el Atlántico, jugando con las luces verdes y azules y sobre todo teniendo en cuenta a los habitantes del lugar. Y me pregunto yo, ¿debemos buscar el paisaje del futuro mediante un batiscafo? Esta respuesta la dejaré para la sociedad del futuro, que patrimonializará o no elementos como este. No sabemos si en un futuro alguien glosará las bonanzas y bellezas de los caminos vizcaínos, como hizo Pascual Madoz a mediados del siglo XIX. Pero para quienes estamos aquí diré que espero haber podido transmitir que los caminos son algo más que esa tierra hollada y marcada por donde transita o se ha transitado habitualmente. Que los caminos pueden ser una medida del dentro y fuera de un país, fruto de admiración, que son algo más que una planificación territorial, que incluso son más que un sistema eficaz para el movimiento de personas y de mercancías, que contienen el saber y el desarrollo de la tecnología y de la ciencia que hace avanzar al ser humano y que caracteriza a las diferentes etapas de la historia. Junto con esta capa de ciencia, de tecnología, de conocimiento, de crecimiento, no hay que olvidar que el camino se relaciona con nuestra existencia como elemento vertebrador del paisaje, que desde una escala personal, individual e intransferible, es nuestra percepción que nos conecta al lugar, a la tierra, al espacio y a nuestro territorio. Y con esto concluyo.